Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos nuevamente a un video tutorial del curso de Nmap. Mi nombre es Marcos Castelli y vamos a seguir viendo en este caso, o vamos a comenzar a ver la introducción al análisis de puertos. Para esto tenemos que entender que Nmap utiliza 6 estados para analizar los puertos y tenemos que tener bien claro eh, qué significan estos estados y qué resultados, cuando tenemos los resultados, cómo los leemos, cómo los entendemos. Entonces, vamos a tener que ver un poquito de teoría. Yo sé que no les gusta, pero no hay otra. Nmap comenzó como un analizador. Vamos de vuelta. Nmap comenzó como un analizador de puertos eficiente, aunque ha aumentado su funcionalidad a través de los años. Aquella sigue siendo su función primaria. La sencilla orden Nmap objetivo analiza más de 1660 puertos TCP del objetivo. Aunque muchos analizadores de puertos han agrupado tradicionalmente los puertos en dos estados, abierto o cerrado, Nmap es mucho más descriptivo. Se dividen los puertos en 6 estados distintos: abierto, cerrado, filtrado, no filtrado, abierto filtrado o cerrado filtrado. Estos estados no son propiedades intrínsecas del puerto en sí, pero describen cómo los ve Nmap. Por ejemplo, un análisis con Nmap desde la misma red en la que se encuentra el objetivo puede mostrar el puerto 135 TCP como abierto, mientras que un análisis realizado al mismo tiempo y con las mismas opciones desde Internet puede presentarlo como filtrado. Los 6 estados de un puerto según Nmap, ¿sí? El primero y el más importante, el que digamos más nos interesa a nosotros: abierto. Una aplicación acepta conexiones TCP o paquetes UDP en este puerto. Al encontrar esta clase de puertos es generalmente el objetivo primario de realizar un sondeo de puertos. Las personas orientadas a la seguridad saben que cada puerto abierto es un vector de ataque. Los atacantes y las personas que realizan pruebas de intrusión intentan aprovechar puertos abiertos, por lo que los administradores intentan cerrarlos o protegerlos con cortafuegos, pero sin que los usuarios legítimos pierdan acceso al servicio. Los puertos abiertos también son interesantes en sondeos que no están relacionados con la seguridad porque indican qué servicios están disponibles para ser utilizados en una red. Entonces, básicamente, nosotros en nuestras computadoras, en nuestras casas, un servidor o lo que fuera, en una red tenemos las computadoras, y las computadoras tienen 65.535 puertos. La idea o lo ideal sería que el total de esos puertos estuvieran cerrados. Sin embargo, todas las computadoras necesitan puertos abiertos para poder funcionar, para poder hacer sus tareas o sus cosas. Y depende de las aplicaciones y los servicios que tengamos corriendo, necesitamos que esos puertos estén abiertos. Si los cerramos, no funciona. O sea, no funciona la aplicación o no funciona el programa que queremos utilizar. Así que estamos obligados a tener puertos abiertos, nos guste o no. Pero estos puertos pueden estar filtrados. ¿Qué quiere decir que estén filtrados? Bueno, quiere decir que están pasando eso que está pasando a través de esos puertos está siendo monitorizado o está siendo eh, chequeado, podemos decirlo. Eso sería lo ideal. Entonces, eh, dijimos, el primer estado es abierto. Abierto significa que cuando nosotros hacemos un sondeo, o sea, cuando nosotros hacemos un sondeo con Nmap, la máquina lo detecta como si estuviera abierto. Y lo detecta como si estuviera abierto porque cuando le manda digamos, un paquete de comunicación, cuando empieza a conversar, digamos, con el servidor o con la otra máquina, esta responde. Y no solamente que responde, sino que nos permite ver que está abierto, porque al respondernos nos damos cuenta de eso, y por el carácter de su respuesta, o sea, por qué fue lo que nos respondió, detectamos que está abierto. Y aparte normalmente detectamos el servicio que tiene corriendo. ¿Ok? O sea, qué servicio está ejecutando ese puerto que está abierto. Esto es lo más importante para nosotros, o para lo que es la ciberseguridad. ¿Sí? Después tenemos el tema de cerrado. Y ahora les voy a hacer una aclaración con esto. Primero les voy a leer y después se los voy a aclarar. Un puerto cerrado es accesible. Y esto ya acá puede variar a más de uno. Pero ahora después se los aclaro. Recibe y responde las ondas de Nmap. Esto es importante tenerlo en cuenta. Que Nmap nos diga que un puerto está cerrado no quiere decir que, ¿cómo decirlo? Que el puerto no nos respondió.
Lo que quiere decir es que el puerto no tiene, por decirlo de alguna forma, no tiene un servicio corriendo del otro lado. Pero el servidor respondió y normalmente responde con un reset. O sea, Nmap lo cataloga como que está cerrado porque cuando hace una prueba en ese puerto, supónganse que está haciendo una prueba en el puerto, no sé, 22, obtiene una respuesta. La respuesta es un reset. La respuesta es, no, acá no puedes entrar, pero hay una respuesta. Por eso lo toma como cerrado. En ese caso lo toma como cerrado. Acá le dice, pero no tiene una aplicación escuchando en él. Pueden ser útiles para determinar si un puerto, pueden ser útiles para determinar si un equipo está activo en cierta dirección IP mediante descubrimiento de sistemas o sondeo ping. Es esto que yo les decía de hablar de una habitación oscura y que si alguien dice no, acá no hay nadie, bueno, yo ya sé que hay alguien. Entonces, y es parte del proceso de detección del sistema operativo. Como los puertos cerrados son alcanzables, o sea, no se encuentran filtrados, ¿sí? Entiéndase esto, no se encuentran filtrados, puede merecer la pena analizarlos pasado un tiempo, en caso de que alguno se abra. Los administradores pueden querer considerar bloquear estos puertos con cortafuegos. Si se bloquean, aparecen filtrados, como se discute a continuación. O sea, cuando un puerto se bloquea, entonces ya no aparece como cerrado, sino que aparece filtrado. O sea, Nmap lo cataloga de otra forma. Un puerto que está filtrado quiere decir que hay alguien que lo está protegiendo. No solamente está cerrado, sino que hay alguien que lo está protegiendo. O sea, quizás ni siquiera responde. O sea, el puerto está cerrado, pero aparte ni siquiera responde. O sea, no responde ni siquiera con un reset. Es esto que yo les decía en algún video, que lo ideal es que ni siquiera se conteste del otro lado. Que cuando yo pregunte en la habitación está vacía, ¿hay alguien ahí adentro? Nadie diga nada ni haga ningún ruido. Porque si nadie hace ningún ruido y pasa un cierto tiempo, entonces se interpreta que ahí adentro no hay nadie. En cambio, si dice no, no hay nadie, entonces interpretamos que adentro hay alguien. Entonces, filtrado sería esto. Filtrado sería de que no me responde. Fíjense, filtrado dice, Nmap no puede determinar si el puerto se encuentra abierto porque un filtrado de paquetes previene que sus ondas alcancen el puerto. O sea, las ondas no llegan, o aparentemente no llegan, ¿sí? Porque no obtengo respuesta ninguna, ni positiva, ni negativa, ni reset, ni nada. El filtrado puede provenir de un dispositivo de cortafuegos dedicado, o sea, un firewall dedicado, de las reglas de un enrutador o por una aplicación de cortafuegos instalada en el propio equipo. Estos puertos suelen frustrar a los atacantes porque proporcionan muy poca información, o sea, o nada, o ninguna información. A veces responden con mensajes de error ISMP del tipo 3, código 13, destino inalcanzable, comunicación prohibida por administradores. Pero los filtros que sencillamente descartan las ondas sin responder son mucho más comunes. O sea, nos está diciendo que normalmente los filtros de estos firewall, ¿sí? Lo que hacen es directamente no responder nada. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Lo mejor es que yo no diga nada, ¿sí? Esto fuerza a Nmap a reintentar varias veces. O sea, como no hay respuesta, Edman no puede determinar si el paquete llegó o no llegó, si se perdió o qué fue lo que pasó. Entonces trata de volver a mandarlo para ver si en algún momento recibe una respuesta. Pero todo esto ralentiza los escaneos. Y también en base a qué cantidad de veces nosotros estemos intentando averiguar si alguien contesta, también puede hacer saltar las alarmas. Considerando que la sonda puede haberse descartado por congestión en la red en vez de haberse filtrado. Esto ralentiza drásticamente los sondeos, es esto que les estoy diciendo. Es como estar preguntando, ¿hay alguien ahí? Espero un ratito, nadie contesta, vuelvo a preguntar, ¿hay alguien ahí? Nadie contesta, ¿hay alguien ahí? Ok, esto es lo que intenta hacer Nmap, intenta obtener una respuesta. ¿Ok? Si no obtiene ninguna respuesta, entonces lo marca como filtrado. Después tenemos un estado que es no filtrado. Este estado indica que el puerto es accesible. ¿Sí? Cuando tenemos la palabra no filtrado, ¿sí? Este estado indica que el puerto es accesible. Pero que Nmap no puede determinar si se encuentra abierto o cerrado. Esto por ahí los marea. Dice, Nmap no puede determinar si se encuentra abierto o cerrado. Entonces ustedes dirán, o sea, pueden pensar en sus cabezas, no entiendo, ¿cómo puede ser el puerto accesible, pero no puede determinar si está abierto o cerrado? Recuerden que cuando está abierto responde
supóngase con un acknowledge, pero cuando está cerrado responde también, pero responde con un reset. Entonces, lo que les está diciendo acá es que cuando dice no filtrado, dice, mira, yo no encuentro un firewall, pero tampoco detecto, o sea, no entiendo, o no detecto, o no me responden ni con un acknowledge ni con un reset. Así que no puedo determinar qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es básicamente lo que está diciendo. Solamente el sondeo ACK, utilizado para determinar las reglas de un cortafuegos, clasifica a los puertos según este estado. Al analizar puertos no filtrados con otros tipos de análisis como el sondeo Windows, el SYN o el FIN, pueden ayudar a determinar si el puerto se encuentra abierto. ¿Sí? Recuerden que el sondeo ACK es un sondeo medio específico. ¿Se acuerdan que yo se los nombré? Que es un sondeo que agarra y dice, no me acuerdo cómo se los dije, pero básicamente lo que dice es, ok, gracias al servidor. Y el servidor le dice, ¿qué? ¿Cómo gracias? ¿Gracias de qué? ¿Sí? Básicamente este era el sondeo ACK, que es como una trampita para tratar de obtener de alguna forma información, ¿sí? Para tratar de dar con información. Pero recuerden que un puerto figure como no filtrado no quiere decir que el puerto no responda, sino que no puede determinar si está abierto o cerrado. Bien, abierto, filtrado. ¿Sí? El MAP marca los puertos en este estado cuando no puede determinar si el puerto se encuentra abierto o filtrado. ¿Sí? Que está abierto o filtrado. Recuerden que cuando ven la palabra filtrado significa un firewall, significa que hay algo que está protegiendo el puerto. Esto ocurre para tipos de análisis donde no responden los puertos abiertos, o sea, detecta que el puerto está abierto pero no responde. La ausencia de respuesta puede también significar que un filtro de paquetes ha descartado la sonda. El firewall puede descartar el sondeo y no responder específicamente para que nosotros no podamos determinar si ese puerto está abierto o qué es lo que está pasando con ese puerto. Entonces podemos determinar que está filtrado o que se elimina cualquier respuesta asociada, ¿sí? De esta forma, el MAP no puede saber con certeza si el puerto se encuentra abierto o filtrado. Los sondeos UDP, protocolo IP, FIN, NUL, XMAS clasifican a los puertos de esta manera, ¿sí? Todos estos tipos de escaneo todavía no los vimos, pero los vamos a ver. Y ya saben entonces que cuando está abierto y filtrado, entonces significa que normalmente digamos, esto que el MAP está haciendo está pasando por un filtro y no está respondiendo como debería, y el MAP no puede determinar entonces si ese puerto realmente está abierto o está siendo filtrado. Y cerrado, filtrado, este estado se utiliza cuando el MAP no puede determinar si un puerto se encuentra cerrado o filtrado, ¿sí? Y puede aparecer solo durante el sondeo IP ID pasivo. Acá les aclaro, la identificación de la IP, la identificación de IP ID es un campo dentro del encabezado IP que generalmente incrementa con cada paquete enviado desde un host. ¿Sí? Eso, digamos, es una parte que se incrementa cuando nosotros enviamos un paquete de un host. Un sondeo IP ID pasivo en Nmap implica que la observación de cómo un sistema responde a paquetes enviados desde otra máquina. Perdón, lo leí mal. Un sondeo IP ID pasivo en Nmap implica la observación de cómo un sistema responde a paquetes enviados de otra máquina. Esto se hace sin interactuar directamente con el sistema objetivo, sino que simplemente observando la respuesta de los paquetes que se envían. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que este es un sondeo medio específico donde no se interactúa directamente y lo que se hace es fijarse qué pasa con los paquetes que estamos enviando y si estos paquetes en este parámetro, en el IP ID, cambian o no cambian, y como no puede determinarlo, lo marca como cerrado, filtrado, básicamente. A ver, ¿con qué cómo puedo mostrarles? Vamos a ver. Vamos a escanear para que ustedes vean nuevamente mi router. Entonces, sudo nmap. Vamos a escanear así, menos top por 500, ¿sí? Y a mi router. Si se fijan, acá va a haber un puerto, ¿sí? Hay un puerto, el 8080 aparece filtrado. Filtrado, entonces dijimos, que significa que un firewall lo está filtrando, ¿sí? El puerto responde, pero está siendo filtrado. O sea, hay un firewall que lo está protegiendo.
pero hay otros puertos, como el 53, el 80, el 139, el 443, el 445 y el 6969, que figuran como abiertos, open. Y esos puertos, por eso estamos viendo los servicios que están corriendo al costado, a la derecha. Si se fijan, acá arriba dice que hay 493 puertos closed, cerrados. No dice 400, o sea, no están filtrados, dice cerrados. Entonces, recuerden que estén cerrados, que diga 493 puertos cerrados, significa que esos puertos respondieron, pero respondieron con un reset. No es que no respondieron, es que respondieron con un reset. Si hubieran respondido, o sea, si no hubieran respondido con un reset y hubieran respondido de alguna otra forma, o hubieran descartado los paquetes, hubiera pasado cualquier otra cosa, nosotros los tendríamos enumerados aquí abajo como filtrado, o cerrado filtrado, o abierto filtrado, ¿sí? Pero si dice 493 closed, quiere decir que esos paquetes, que esos puertos respondieron con un reset. Entonces, están cerrados, pero han respondido, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, creo que este video llega hasta aquí. Y como siempre, si les gustó, suscríbanse, dejen un like bajo el video, dudas y preguntas bajo el video y los veo en la próxima clase. Chau, chau.